para compartir pues este conversatorio. Estamos unidos acá dos personas de Argentina, Mauricio Charaviglio y Gerardo Calderón. Ellos manejan agencias de publicidad y de comunicación en Argentina. Javier Castillo, acá en Ecuador, que él es el decano de la Facultad de Comunicación de las universidades más prestigiosas del Ecuador, y mi persona, Nicolás Viteri, quien manejo pues consultorías a empresas y desarrollo de productos y estrategias. Así que bueno, vamos a darle, este es un foro en el cual vamos a comenzar con un lineamiento de preguntas para que cada uno tengamos unos minutos específicos y podamos en base a eso pues dilucidar y apartar nuestros conocimientos. Cualquiera de ustedes que nos están escuchando y viendo, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, hagan la pregunta por el chat, ya que los micrófonos están silenciados justamente para que podamos tener una conversación más fluida. Todas las preguntas por el chat y al final del conversatorio, unos 10 minutos antes, pues estaremos respondiendo las mismas. O si hay alguna pregunta interesante, la vamos a meter en ese momento como para darle un poquito más de condimento a la conversación. En todo caso, el primer tema que quisiéramos compartir con ustedes es básicamente qué nos dejó de experiencia este año en cuanto al conocimiento que teníamos del consumidor. Sabemos que el consumidor ha estado en todos los ámbitos y esto pues ha generado una serie de cambios tremendos en sus hábitos. Así que quisiera que cada uno de ustedes nos comente al respecto cómo le afectó eso, si bien es cierto es el consumidor, respecto de el manejo del negocio que ustedes han tenido y la relación con sus clientes. Mauricio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, no más día, nos empezamos a charlar hace una semana, vamos medio rápido esta charla, así que espero que vaya a todo bien. Bueno, desde mi experiencia, digamos, yo soy más ligado a la parte creativa, de publicitaria, digamos, desde hace varios años, digamos, mucho en lo que es comunicación, digamos, me abrí, digamos, las ciencias como para comprimir un poco la parte, digamos, de grandes empresas y empezar a tener un contacto más directo con el cliente, digamos, la planificación y tratar de ese lugar. 2020, ¿qué pasó? Digamos, volvimos de vacaciones con familia y tenía 3 reuniones a la semana de marzo y en el bar nos cerraron el bar y bueno, y se suspendió todo, digamos, y ahí fueron meses, digamos, donde como empezamos ya otra mirada de la profesión. Yo básicamente, digamos, tomé la postura de marketing, algunos proyectos que digamos, empezamos a analizar la situación, yo con mi equipo de, bueno, esto viene para hacemos, a ver qué se puede hacer, como más a pensar en el consumidor, el usuario, digamos, el negocio y en los clientes, digamos, cómo empezar a trabajar desde otro lugar cuando cliente, en este panorama donde estaba todo cerrado, ya la forma no era misma, primero que ya no había trabajo, todo cerrado y después empezó a volver el tema de algunas situaciones, digamos, de apertura dentro de determinadas empresas. Básicamente, digamos, lo que era hablar con las empresas y empezar a trabajar, digamos, sabíamos que se venía una etapa también de herramientas digitales, que por ahí uno las tenía dormidas en algunas empresas o de atención al usuario, cosas que por ahí no, que algunas empresas no se daban cuenta que teníamos que ya desde hace unos años empezar a trabajar en eso. Bueno, esto nos dio el puntapié como para decir, bueno, nosotros estamos, digamos, es necesario tener todo ese tipo de herramientas, entonces empecemos a trabajarla seriamente. Ahí empezamos a trabajar, digamos, no solamente en lo que es atención a que cosas de responsabilidad social empresaria, 0800, ver las redes, entender que las redes cuando se abren, digamos, tiene que tener ya también, digamos, con la gente, digamos, no es cuestión de abrir un canal y dejarlo y hacer 2 posteos por semana. Entonces, fue todo como una cuestión hasta educativa, positiva y de aceleración de algunos procesos, digamos. Fue una readaptación que tuviste que hacer con el negocio para acomodarte, digamos, a las nuevas realidades que ya nos tocaba vivir. Y también en acciones, digamos. Y poder ofrecer un ejemplo, digamos, trabajamos en una droguería de productos oncológicos,
fundamentalmente es un intermediario, no es que tiene una marca de producto, digamos, es el intermediario entre los que producen los medicamentos, farmacias y el público y las obras sociales. Nosotros trabajamos mucho en la responsabilidad social empresaria, en temas de certificados. Dentro de lo que fue responsabilidad social empresaria teníamos 2 o 3 actividades que las hacíamos periódicamente de niños, donde nos acercábamos en determinadas fechas a votar por otros lugares, acciones que tienen que ver con lo que hacía yo, eran acciones que llegábamos a través de Payamédico. Bueno, ya le dimos de baja a esta acción. Otra acción era digamos, pensando en esa acción que no se iba a poder hacer, no ahora, y suponemos que el año que viene, porque también son chicos de riesgo, donde decir, bueno, el 2021 tampoco va a estar fantástico, aunque existe la vacuna. Entonces, ¿cómo empezamos a reemplazar esas cosas, pero no perdemos el contacto con los chicos, con la familia, con los directivos de los hospitales, con la sociedad, digamos? Entonces, ahora estamos puntualmente trabajando en contenido que estamos viendo, si lo vamos a manejar nosotros o incorporamos a los chicos como para hacer contenidos mensuales para llegar a audiocuentos. Una forma de, no podemos entrar al hospital, ¿cómo llegar y que a su vez realicen que los chicos participen, que se armen grupos de WhatsApp, digamos, de familia, hacerlos participar también a las familias, sumar para esos cuentos, ilustraciones que pueden hacer los chicos, para acompañarlo y colgarlo en la web, digamos, esas acciones que fueron acciones de emergencia, que, bueno, ¿cómo reemplazamos uno por otro? Digamos, no nos queremos acá, no se puede hacer, bueno, algo se va a poder hacer. Entonces empezar a focalizar en una mirada de una perspectiva que no va a estar muy abierta, digamos, va a estar limitada en algunos casos, de acuerdo, pero que eso condiciona a que frenados sin hacer nada, ¿sí? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Podríamos decir que todos los problemas que empezamos a vivir ayudaron a que la focalización que empezaste a darle al negocio te ayudase a desarrollar nuevas oportunidades, obviamente. O sea, tenías los canales, tenías los clientes, para no perder los clientes, buscar una manera distinta de ofrecerles un mejor servicio con las herramientas que nos dispone la tecnología, obviamente. La empresa, que bueno, ya lo hemos hablado con la charla, enfocar, digamos, no tanto en el consumo, digamos, decir, bueno, hago esto, pero que no, en retorno a otra cosa, sino, digamos, generar contenido, entender de dónde va la comunicación, porque esa empresa yo no puedo hacer comunicación, digamos, en televisión, radio, en determinadas acciones, debo ser muy cuidadoso y focalizar a dónde aportamos, digamos, a través de la responsabilidad social. Pero no estamos enfocados en hacemos esto para vender más medicamentos, sino para mostrar una empresa con un perfil que se va acomodando también a los nuevos tiempos, a la nueva tecnología, ahora abrimos canales, por ejemplo, de ética, porque digamos, ellos tienen muchos procesos así, sino también entras ahora a la web de la empresa y tenés canales de denuncia, digamos, por el tema del acoso y eso, entonces como que vamos entrando en los nuevos, en las nuevas conversaciones y nuevos cambios de la sociedad, digamos. De acuerdo, de acuerdo. No, definitivamente todo este tipo de situaciones a todos de una u otra manera nos está brindando nuevas experiencias que son las que podemos explotar de aquí a futuro de la mejor manera, obviamente, con las debidas regulaciones, adaptaciones y limitaciones que podríamos tener en un momento determinado, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Mauricio. Gerardo, cuéntanos, ¿cómo has tenido tú en este 2020 que te ha ayudado a generar algún cambio? Mira, a mí me tomó el tema del cierre de los países a 2 días de subirme en avión e ir a visitarlo físicamente. Estaba justamente yendo a Ecuador, como todos los años, a visitar a mis clientes, a mis amigos y a dar una vuelta por allá y de repente el mundo se paró. No viajar porque el riesgo era grande, aunque todavía no se sabía bien qué iba a pasar. Y por supuesto me pasé unos días, como decía Mauricio, recalculando, viendo qué era lo que pasaba. Mi agencia es una agencia que se llama Neurona Virtual, justamente porque la estructura y el manejo del trabajo es 100% virtual.
Yo tengo mi equipo de programadores en Ecuador, trabajo comunicación interna con Pancho Cabanilla en Ecuador, yo trabajo con Mauricio, trabajo con otra gente en Buenos Aires, tengo clientes en Miami y todo lo desarrollamos por internet. Entonces para nosotros en principio lo primero que yo publiqué en mis redes fue bienvenidos a nuestro mundo, porque bueno, eso era lo que estaba forzado a hacer todo el mundo, yo ya lo hacía de hacía años con mis equipos y funcionaba muy bien. Y empecé a notar, estuve un poco paralizado como todos por toda esa primer ola de comunicación que era terrible, contar los muertos todos los días por televisión y generar un pánico que fue terrible, hasta que 3 o 4 días después reaccioné y con uno de mis equipos desarrollamos un primer post que fue si no tenés nada para decir que aporte a la pandemia, mejor no digas nada, un poco hablándole a nuestros clientes y a todos los anunciantes, que de repente todavía había mucho ruido de cosas que no tenían que ver con lo que estaba pasando. Y la segunda parte de ese post decía, ahora, si tienes algo que realmente puede ayudar en la pandemia, nosotros te hacemos el aviso gratis para que tenga un mayor impacto. A partir de eso se dieron lindas experiencias. Una de ellas es una empresa de Ecuador, Lula y Luque, que venden cosas para bebés, para acuar, para habitaciones de bebés y juguetes y mobiliario, todo ese tipo de cosas, que me dijeron, mira, nuestro negocio son las embarazadas a punto de parir. Esas son nuestras clientas. Estamos paralizados, no sabemos qué hacer. Entonces, ahí surgió algo que es un poco el tema que yo quiero poner sobre la mesa acá, que es el tema de la empatía. Esta empresa no iba a vender en esos días, tenía muchas mujeres que estaban a punto de parir, de ir a una clínica, cuando ir a una clínica en ese momento era riesgo de muerte. Y entonces se nos ocurrió hacer un primer trabajo. Por un lado hicimos un post, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Eso era lo que decía, era una imagen de una pareja con las manos en la panza, y de ahí hacemos una reflexión, porque a ti te toca que tu familia crezca en este momento, y que empieces a ver la vida con esperanza de nuevo. Es poner en positivo, no es que todos vamos a morir, como dicen, tu familia crece, disfrútalo, no corras riesgos. Y apoyamos eso con otro de nuestros clientes, nuestros viejos clientes, que es Pediatra de Familia, que es un pediatra argentino que tiene una página con muchísimos seguidores, hablando del tema de la pandemia y el problema que podía tener el COVID en las embarazadas y en los bebés, un poco tratando de bajar los ánimos y ayudar a esta gente a pasar ese momento. Y esa empatía para mí es lo que genera lo que se necesita hoy. Nuestros países, tanto Ecuador como Argentina, fueron muy castigados por la pandemia. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay otra gente que está tratando de reacomodarse, hay muy poca actividad. Y lo importante hoy es generar comunidades y que nuestros clientes, acercarnos a nuestros clientes y darles soluciones. El hecho de trabajar desde el ombligo y de comunicar desde el ombligo del cliente diciendo mi producto es maravilloso, te lo vendo, ya para mí eso no corre más. Este año aceleró mucho más todo ese tema. Hoy es importante acompañar a nuestro cliente, acompañarlo a entender sus necesidades, ofrecerle soluciones a sus problemas y estar cerca. Nosotros hablábamos el otro día en una charla de los robots, los chatbots que ahora están tan de moda en los bancos y en todas las empresas grandes. Y esos elementos, si no están direccionados a que rápidamente te lleven a hablar con un humano, están generando exactamente lo contrario. Están alejando. Un rechazo. Exactamente. Entonces, para mí
toda esta pandemia y toda esta fragilidad que se nos creó adentro a todos, hace que necesitemos hoy alguien que esté a nuestro lado y vamos a valorar mucho eso. Es muy importante generar ese tipo de comunicación con los clientes, vendas servicios, vendas productos, vendas lo que vendas. De hecho, tiene que ser una comunicación más empática, obviamente, para poder generar ese acercamiento y que lo tuyo pues esté más cerca de... Exacto. Perfecto. Mira, qué interesante. Justamente era parte de las cosas que decíamos, ¿no? Todos los problemas que tuvimos nos han ayudado a generar nuevas experiencias que nos están preparando para que lo que viene lo podamos entender mejor en número uno, ¿ya? Y aplicar mucho mejor las facilidades tecnológicas que tenemos, que antes las teníamos, pero a veces no las entendíamos y tampoco sabíamos cómo aplicarlas adecuadamente en muchos casos, ¿no? En todo caso, Javier, desde tu punto de vista de la educación, a pesar que tienes una experiencia vasta en la parte comercial también, ¿cómo sintió el efecto negativo que hubo en este año? ¿Y qué experiencias pues, les ha brindado esto desde el punto educativo para efectos ahora? La nueva tendencia es la educación virtual, ¿no? Bueno, yo creo muy importante, bueno, primero saludarlos a todos, espero que lo que les compartamos aporte con un acervo de nuestras experiencias a su conocimiento. Yo creo que es importante tomar conciencia de un tema fundamental que nos trajo la pandemia. ¿Y por qué lo digo? Porque mucho se repite de que la pandemia cambió todo, de que la pandemia hizo que las formas de hacer negocio, que las formas de percibir nuestro entorno sea diferente. Y eso es absolutamente cierto, eso es absolutamente cierto. Si recordamos, y yo lo tengo muy claro y muy presente, porque nosotros nos encontrábamos planificando el inicio de clases como acostumbramos a hacerlo, de clases presenciales. Y evidentemente las clases presenciales tienen una dinámica que las conocemos, una dinámica que implica el contacto, la interacción directamente entre el docente y el educando, el estudiante. Y con la pandemia nos dimos cuenta o realizamos de un momento abruptamente que teníamos que cambiar, que teníamos que entender qué estaba pasando, porque si ustedes recordarán, la primera etapa de la pandemia para todos fue una experiencia absolutamente nueva, una experiencia desconocida, algo que no sabíamos cómo lidiar con la pandemia desde nuestros propios hogares, desde nuestra propia individualidad, no sabíamos cómo actuar frente a la pandemia. Teníamos muchos temores y esos temores, lo primero que había que hacer en esta primera etapa de la pandemia, hasta luego la segunda, que es entender que ya estamos en pandemia y luego aceptarlo, ¿verdad? Que son las tres etapas que yo veo en el proceso de la pandemia, ¿no? El temor a la incertidumbre, ¿no? El saber que ya está con nosotros y luego ver qué hacer. En esta primera etapa, para nosotros fue supremamente importante, y aquí voy a recoger esta palabra que tanto se repite, pero que a veces veo que muy pocos actúan en función de la empatía. Era muy importante entender lo que estaba viviendo cada uno de los estudiantes en esta primera etapa de temor, en esta primera etapa de incertidumbre, que no se sabía qué hacer. Y al entender al estudiante, evidentemente, la propuesta que hace, si en el caso nuestro específicamente, es pensar cómo entregar el valor y la expectativa que ellos tenían en la educación
¿verdad? Vía una adaptación 100% en línea. Entonces lo que nosotros hicimos como respuesta a estos temores es primero decir y ofrecer que todas nuestras clases presenciales iban a ser virtualizadas, porque es un tema muy importante comentarlo y decirlo, porque es tu propuesta de valor. De lo contrario, se puede entender de que ahora cambió lo que estoy ofreciendo como producto educativo y que el producto educativo es nada más que conectarte en línea y ya a una plataforma de conversación como la que estamos diciendo. El tema es mucho más profundo porque en el proceso educativo pues necesitas el intercambio, necesitas el trabajo previo y eso implicaba que nosotros teníamos que utilizar una plataforma adecuada de comunicación con nuestros educandos y utilizamos la plataforma Blackboard, que es una plataforma específicamente orientada a esa necesidad. Entonces, fundamentalmente es importante entender que cambiaron las actitudes de los consumidores. Los consumidores ya no podemos, como veníamos ofreciéndole anteriormente a los clientes, un enfoque en producto, un enfoque en lo que yo hago. Estos son mis beneficios y esto es lo que te transmito como beneficios. Al cliente hoy le importa poco lo que le ofreces como producto. A él lo que le interesa es que precisamente entiendas a través del ejercicio de la empatía cuáles son sus dolencias, cuáles son la situación mental que está o emocional que está pasando el cliente. Y las empresas, a mi juicio, deben reaccionar frente a eso con eficiencia. Y eso implica enviar mensajes que demuestren que uno entiende, que la comunicación sea enfocada, que uno entiende los problemas que están pasando los clientes. Porque los clientes eso es lo que valoran. Cada uno de nosotros, los que estamos conectados en este momento, no me van a decir otra cosa que lo que valoramos es aquella empresa, aquel individuo que nos entienda más allá de lo que le tengamos que ofrecer, que nos entienda en lo personal y traducir. Yo creo que el desafío, pensando en lo que nos ha pasado, es cómo traducimos nuestras propuestas comerciales, nuestras propuestas de productos, nuestras propuestas de comunicación bajo esos criterios, bajo esos conceptos, donde lo que debe primar es entender que el cliente, ¿verdad?, tiene un estado emocional y que nosotros estamos ahí para entenderlo y para que nuestra promesa de producto no sea en función de los beneficios que entrega el producto, sino más bien en función de lo que el cliente necesita. Entonces, ese para mí es un gran aprendizaje de lo que nos ha pasado. Ese es un gran, y más allá del aprendizaje, yo creo que es el desafío, ¿ya?, que para ello tienen las empresas, porque cambió el hábito del consumidor definitivamente, ¿ya? Entonces ya no podemos, como tú dices, decirle los beneficios de mi producto y de ahí mira si te funciona o no, pero mi producto es bueno. No, para la empresa lo que saber qué el cliente necesita, mi producto para que satisfaga tu necesidad. Que a la larga no nos olvidemos todos que la realidad del marketing, ¿cuál es la fundación del marketing? Satisfacer la necesidad del consumidor, que en algún momento del camino empezó a desviar de eso y se desvió. Ahora, con esta realidad nueva, necesidad ya no es. O sea, con esta nueva realidad ya no es, sino en función de su estado emocional. Y lo voy a graficar como ejemplo. Yo tengo una empresa a la cual asesoro que se llama Pagar es Fácil. Pagar es Fácil es una empresa de pagos.
¿verdad? Con tecnología de punta. ¿Y cuál es la promesa normalmente de un producto de pagos? Que los pagos que se cumplan en un periodo rápido, que sea fácil la plataforma de utilizar. Pero ¿qué tal del estado emocional? ¿Qué es lo que busca el cliente hoy en día? El cliente que quiere pagar, primero busca un tema que para mí es fundamental, que es que se lo entienda y que le genere confianza. Y esa confianza tiene que ver con entender al cliente y que el cliente sepa que lo que él busca es liberarse del trámite, de la tramitología de cómo pagar, de que el proceso de pago sea fluido. Por lo tanto, el servicio de pago lo que te libera es tiempo y espacio para hacer otras cosas que valoras en tu vida en esta pandemia. Entonces, eso es como grafico yo el ejemplo de entender y enfocarse en la parte emocional, en su estado mental del cliente, y que es estado mental para todos nosotros, ¿verdad? Que estamos con incertidumbre todavía de lo que vaya a pasar en el futuro. Eso es definitivo, ¿no? Y justamente viene agarrado de la mano con las cosas, y vuelvo, repito, el tipo de estrategias que las compañías o las marcas deben de empezar a vivir. Por ahí viene justamente la segunda parte el segundo tema para comentar. ¿Qué es lo que nosotros consideramos o qué movimientos creemos que las marcas o compañías deberían de empezar a trabajar para lo que se está viniendo, para los retos que tenemos? Mauricio. Yo creo que, digamos, tomarnos de la pandemia, digamos, es un hecho que nadie lo esperaba, digamos, es súper dramático, pero, digamos, el entendimiento que hablaba Javier hacia el cliente ya se viene dando desde hace muchos años. Digamos, lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar el proceso de activar, digamos, las cuestiones tecnológicas de comprar gente, pero por otro lado, digamos, la postura de las empresas a lo que se habla en la sociedad, digamos, han cambiado. Primero, digamos, tenemos que tener un propósito en la empresa, decir, bueno, ¿a dónde va? Dimensionar cuál es la empresa, porque por ahí siempre nos imaginamos spots de Coca-Cola, Nike y eso. Esas son empresas que, digamos, están diversificadas en todo el mundo, y nosotros por ahí nos olvidamos de realizar, por lo menos, focalizar también, digamos, no voy a trabajar grande, digamos, o sea, requiere de mucha estructura, digamos, trabajemos en las pymes tienen distintas realidades, digamos, entonces la comunicación en una pyme depende de su tamaño, de cuál es el propósito, de quiénes son cuál es la competencia, qué es su mercado. A partir de eso, ¿cómo comunicamos? Digamos, no comunicamos a través de qué pasó con la pandemia. Nos dimos cuenta que somos seres humanos, digamos, tenemos que sociabilizar y tenemos que acercarnos, más allá de la forma, digamos. La tecnología fue como una sobresaturación de conectividad, que ahora, digamos, esa catarsis que hablaba era, bueno, ¿cómo llegamos y vamos a encontrarnos el sabor del encuentro, digamos, que es el concepto principal desde hace años? ¿Cómo nos conectamos con eso? Entonces, eso fue un problema puntual de la pandemia que nos descubrió en algunas cuestiones de necesidades, de falta de afecto, de cercanía. Pero después, digamos, el diálogo que tienen las empresas con la gente, digamos, ya se está adaptando desde hace más de 5 o 10 años, porque nosotros tenemos, no sé, puntos que hemos anotado y lo hemos charlado. La conectar a la gente es básico, digamos, desde el lado humano, de todo, pero después tenemos que tener en cuenta cambios en la forma de consumo, digamos. ¿Qué implica el cambio de la forma de consumo? El consumo viene cambiando desde hace mucho. Digamos, tenemos los segmentos como digamos, los vegetarianos, los veganos, que transforman también el consumo dentro de una familia. Uno se empieza a adaptar, así, bueno, a mí me gusta la carne, pero tenés a los hijos que ya vienen con otro perfil y empiezan a sumar esta cuestión, digamos, del medio ambiente, que está buenísimo. Yo ya lo vengo desde hace muchos años, pero mi hijo me apuntala más todavía, porque es como que
te muestran, digamos, el camino hacia dónde ir. Si nosotros no estamos conectados con eso, con las nuevas formas de consumo también, digamos, esos diálogos hay que tenerlos, digamos, no solamente pensar en la pandemia, sino entender hasta movimientos sociales y culturales, digamos, en la empresa. ¿En qué lugar se pone para hablar ante la diversidad cultural o la diversidad, no me sale el nombre, de género? Digamos, ¿cuál es la postura? Porque tienen que tener una postura. Digamos, tienen que saber, digamos, de qué digamos, y cómo le va a hablar a la gente, porque va a tener esa... Ahí lo que estaríamos hablando más Sí, te escucho, Nicolás. Lo que decía es que más o menos ahí toda empresa tiene normalmente su misión y visión enfocado a la realidad cuando empezó la compañía y cómo se proyectó. Hoy esa visión y misión posiblemente, y es más que seguro que va a tener que ser modificada, porque cambió la realidad del mercado, que va a hacer que tú cambies también esa postura, llamémosla la postura comercial que tenías de un inicio, vas a tener que cambiarla porque, como bien dices, hay nuevos hábitos de consumo, hay nuevos sectores de nuevos consumos, ¿ya? Y donde tú posiblemente también te va a interesar como marca entrar ahí. Entonces tienes que hacer cambios, tienes que saber adaptarte a esa y entenderlos también. La visión de las empresas, si vos te pones a hacer un chequeo, por lo menos en la mayoría de las empresas que trabajé, es casi un copy-paste de una empresa a la otra. Digamos, y sí, porque es así. Digamos, es como cuando hacen algunas estrategias de campaña. Digamos, esto ya lo vi, digamos, como que replican muchas cosas. Entonces, esa visión y la misión de la empresa, tenés que correr, aflojar, digamos, relajarte y empezar a ver, digamos, pasando en el mundo, qué hablan todos los canales, digamos, porque ahora los medios están muy diversificados y segmentados, entonces, por ahí estamos hablando de algo incorrecto, o creemos que le estamos hablando bien, y por otro lado no chequeamos otros canales donde están hablando que todo lo que estamos haciendo está mal, digamos, o están criticando un comercial, un posteo, un video viral, una campaña de YouTube, digamos, lo que sea, digamos. Pero bueno, ahora bueno, es, no, sí, es verdad. O sea, bueno, podríamos decir, sí, podríamos decir realmente que hoy el consumidor o la marca, si antes no le paró o no le dio mucha importancia al desarrollo de una misión o visión de su negocio, hoy con esto va a tener que tomarlo en serio. Va a tener que sentarse, revisarlo y decir, hay que cambiar. Ahora, eso sí es verdad, dice. O sea, mira, sí ha sido verdad lo que tenemos. No es un copy-paste que pusimos y estamos trabajando. No, hay una realidad, o sea, hay una realidad que nos ha hecho, que nos ha sacudido a todos y nos ha hecho ver por dónde deben de ser los caminos efectivos que tenemos que conseguir, ¿no? Sí, no, definitivamente, muy importante. Nicolás, si te plantás en un tema, la empresa define que va por un lado, bueno, tiene que saber también cómo defenderlo, porque no es una cuestión de por supuesto, ir a favor de la corriente. Como por ahí tenés que ir, en algunos casos tenés que ir en contra de la corriente, porque si no es ficticio lo que estás haciendo. Brahma, por ejemplo, me sorprendió, venía por la costanera de Rosario y me sorprendió con un tremendo vía pública. La gente ya ahora en Rosario se mueve, digamos, circula por la calle, cuidándose, pero circula, entonces el vía pública como que está muy posicionado y, digamos, no te vendía la cerveza, digamos, primero que no, digamos, comunicar desde, che, encontrémonos en el bar, más que estaba abierto, bueno, tenés que hacer con barbijo, distanciamiento, terminar hablando de cualquier cosa, o de volver a encontrarnos. Bueno, está posicionando temas sociales, digamos. Estaba bancando en un afiche que yo digo, no lo, digamos, veo algunas cosas, se están dando muchas modificaciones a la comunicación, pero bancando directamente a una líder de opinión de un movimiento feminista. Está con firma de Brahma, digamos, foto de la chica, nada de cerveza, y la firma nacional de Brahma bancando eso y bancando la salida de la calle con determinados temas. Entonces, digamos, ya tomó una posición. Eso, digamos, no es una posición que vos tomás por una comodidad y bueno, le vamos a vender más a los pibes. No, los pibes, digamos, los pibes analizan todo, digamos, la compra, buscan, digamos, dónde comprar, son los comentarios, qué dice el grupo de amigos, se mandan
información, quiénes son los usuarios de esos productos y cómo les fue en 1 o 2 años. Está todo chequeado ahora. Si hay influencers, digamos, hablando la otra vez, ¿se pueden influencers? Sí, tienen, aportan desde un lugar, pero no aportan todo. Hay marcas que ya están aportando un poco, correcto. Demasiada cantidad de influencers cuando los jóvenes lo que quieren es tema exclusividad de la marca. Si vos masificás mucho, no es todo masivo. Digamos, no es vender producto por venderlo, digamos. Y también hasta, digamos, todo lo masivo, cuando vamos a esa masividad, también es medio raro ahora, porque decir, bueno, se vendieron, yo cada vez que me da una información y después pues lo dejo a Gerardo, pero un solo ejemplo que se me ocurre ahora, digamos, cada vez que leo las estadísticas, me gusta leer siempre desde el lado de la publicidad, de la creatividad, o leyendo los posts, digamos, eso está buenísimo, es cuestión de planificación, estrategia, y seguro potenciarlo con una buena idea o una buena campaña, suma mucho más, digamos, estoy 100% a favor de que todo puede ser lo más creativo posible. Pero yo trabajo en publicidad, productos que digan está masivo, me choca ahí, crece todo, pero te dicen, se vendieron 5.000 autos, no sé a dónde vamos. Digamos, en 3 meses se vendieron 400, ¿a dónde entran los autos? Es como que a futuro, digamos, no va a pasar ahora, pero esos procesos se tienen que ir dando hacia un año. No podemos vender más de 2 millones de autos por año, y menos las camionetas grandes de 4 autos. Tú sabes que ahí entra mucho también, digo, ahí entra mucho también el tema del consumismo, ¿no? Lo que te lleva a que generes ese tipo de publicidad para generar un consumo mayor, en este caso, ¿no? Si en el caso de los vehículos puede ser un tema puntual, específico, bueno, aunque se repite en muchas marcas también, ¿no? El hecho de que mientras tú dices que más estás vendiendo, estás haciendo que más consumidores, hasta desde el punto de vista aspiracional, busquen también lo que todo el mundo quiere, ¿no? En ese aspecto. Pero, ¿qué consideras tú? ¿Qué movimientos se deben de dar para todo este año que viene y los siguientes, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Mira, yo acá justamente tenemos a Eduardo Balotes, es el dueño, el fundador de una empresa para la que estamos trabajando ahora. Y quiero ponerlo un poco como ejemplo. Él está en un mercado que prácticamente lo revolucionó varias veces con varios inventos y varios avances, y creo que es la persona que más sabe de baños compartidos en Argentina. Él vende toallas, de papel higiénico, jabón y un montón de cosas más. Y ha tenido desde el primer momento un propósito, que es hacer cada vez más eficiente ese sector y generar productos para que cada vez la gente, tanto los empleados como los clientes, él trabaja con todo lo que es institucional, entonces está en fábricas, está en locales comerciales, en shopping. Lo que él siempre buscó es tener una calidad superior y una eficiencia superior para que la gente se sienta mejor en los baños de su empresa o en algún local donde vaya a comprar. Eso es algo, el mercado al estar en crisis hace tanto tiempo en Argentina como lo está, se ha convertido en un mercado que es más de precios que de calidad. Pero ese propósito, este año que empezamos a hablar con él de este tema, ese propósito lo rescatamos porque hoy, como decía Mauricio, las empresas con propósito van a crecer mucho más que las empresas que buscan que consumas cualquier cosa o que vendan barato sin importar, como decía Javier, sin importar cuál es tu experiencia con el producto. Creo que es muy importante el storytelling, es contar la historia de la empresa, contar la historia de los productos, con esa cosa de tener empatía y de acercarse. De mostrarle a estar cerca del cliente, ofrecerle soluciones, acompañarlo, asesorarlo. Eso es muy importante. Y no sé si me dejas
se nos está empezando a acabar el tiempo. Yo quería hablar de otro tema que tiene que ver más con estrategia que con comunicación, que es la sinergia, que eso es otro de los temas que me parece que son muy importantes hoy y de aquí a futuro. Dale, es importante. Nos han tocado varios casos que algunos manejamos con Mauricio. Cuando empezó la pandemia, al muy poco tiempo, uno de nuestros conocidos que tiene una empresa que tiene un fondo de inversión, decidió hacer un proyecto nuevo y es un ejemplo clarísimo de lo que quería decir, el tema de la sinergia. Él tenía inversores, se asoció con una inmobiliaria muy importante de Buenos Aires y con un estudio de arquitectos. Y generaron un proyecto entre los tres, uniendo la capacidad, los contactos y el gran prestigio que tenía la inmobiliaria, la eficiencia y el muy buen diseño del estudio de arquitectos y ellos como manejadores de temas de capitales de distintas gentes y crearon un proyecto compartido para el que le hicimos un video que fue muy extraño. Estábamos en plena pandemia, en marzo, abril, donde nadie podía moverse de su casa. Entonces le pedimos a cada uno que se grabe en su casa y fuimos, lo dirigí por Zoom, el video quedó El realmente comercial, quedó el muy video. bien. Y generaron entre los tres un negocio que cualquiera de los tres solos no lo hubiera podido potenciar. Tengo otro ejemplo, que es más actual. En estos días estoy trabajando para UPM, que es una de las empresas de agroquímicos más importantes del mundo, está en 160 países. Y ellos están desarrollando soluciones digitales para el agro, tecnología para el agro. Pero ¿cómo lo están desarrollando? Por un lado incorporaron startups, empresas de estos chicos que empiezan en un garage y descubren de qué manera manejar megadatos de suelos y de distinto tipo de estudios que sacan de la tecnología, incorporan a sus distribuidores como parte del equipo que trabaja en esta plataforma, porque es el que tiene el mayor conocimiento de cada uno de los productores de cada una de las áreas. De acuerdo. Y entre todo, esa inteligencia que hasta hace muy pocos años las grandes empresas y las grandes corporaciones decían, no, yo soy el dueño de la inteligencia de este producto. Hoy la inteligencia es compartida. Hoy aparece una empresa son 3 o 4 peladitos de 18 o 20 años, se unen con una corporación, se unen con los distribuidores que están en distintos puntos del país y generan un producto mucho más potente, en el que cada uno se lleva su parte, obviamente. Claro, por supuesto. No va a ganar lo mismo el chico del garage que la multinacional, pero que eso genera un montón de nuevos servicios y mejores servicios, porque entre todos se potencian. Entonces, la idea de la sinergia, bueno, que es algo que nosotros, como dije al principio, venimos aplicando desde el primer día y es parte de nuestro buen momento este año. La verdad es raro decirlo, pero este fue un año bastante bueno para Neurona Virtual, porque nos enfocamos mucho en eso, en generar sinergia y en generar mejores productos y servicios a partir de la incorporación del conocimiento de mucha gente y del trabajo compartido. Es muy valioso realmente, Gerardo, esa experiencia, porque nos está dando la pauta de lo que justamente, o una de las razones de este webinar es, ¿no?, ver qué tipos de cambios o estrategias se deben de empezar a aplicar ahora. Y el tema de la sinergia, a pesar de que es un tema que lo conocemos hace muchos años, pero no necesariamente todo el mundo lo está aplicando, ni lo ha aplicado. ¿Ya? Y bueno, tú tienes la prueba palpable de que cuando se la aplica correctamente, empiezas a ver resultados muy positivos, ¿no? Y esas son las cosas que creo rescatables de esto para poder seguir adelante avanzando. Mi querido Javier, cuéntenos.
Sí, mira, desde mi punto de vista, y aquí voy a tocar algunos comentarios que han hecho tanto Mauricio como Gerardo, desde mi punto de vista, y bueno, más que mi punto de vista, es lo que ha sucedido durante la pandemia, lo que le llaman el incremento de actividad digital, ¿verdad? La transformación digital, a Así veces es. mal entendida, se incrementó ostensiblemente por la cantidad de transacciones que se han realizado a través de las plataformas digitales. Sin embargo, ¿por qué digo que es mal entendido esto de la transformación digital? Porque muchos empresarios consideran que la transformación digital implica simplemente tener plataformas de tecnología puestas, digamos, en todos los canales para servir a los clientes. Desde mi óptica personal, la transformación digital, y en esto coinciden algunas personas que están en este ámbito, la transformación digital no es otra cosa que un enfoque rabioso en el consumidor, donde bajo esa filosofía la tecnología está al servicio del consumidor. Entonces el proceso es a la inversa. Yo parto del cliente como es todo proceso comercial, entendiendo su necesidad y luego la tecnología la pongo al servicio para resolver aquella necesidad, aquel problema que está buscando el cliente. Y en este sentido es importantísimo entender, así como decíamos que la base de partida es generar esa empatía con el cliente, porque esa es una de las mayores necesidades, es esta confusión que tiene el cliente, esta incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos. Una de las cosas que pide el consumidor a gritos en todas las industrias es el contacto sin fricciones con las empresas. Y lo que más las empresas ofrecen son fricciones a través de las plataformas digitales. Hay un concepto clarísimo que se deriva, que es una estrategia que va íntimamente vinculada, que es la estrategia de omnicanalidad. La estrategia de omnicanalidad no es otra cosa que pensar en función de un cliente, este cliente necesitado de pandemia, ¿verdad? Con sus problemas, con su incertidumbre, que busca que la fricción al contactar a la empresa con la cual él quiere hacer negocios no tenga fricciones. Que, por ejemplo, la experiencia que él siente en una aplicación móvil sea exactamente igual la misma experiencia que sea a través de un dispositivo como una computadora personal, una desktop o una laptop, por el lado de, O el mismo exacto, celular. dispositivo móvil, a eso me refería. Eh, digamos, a Correcto. través de el dispositivo, pero también a través de los canales. ¿Cuántas empresas conocemos que entramos a un canal, a un canal, por ejemplo, el canal internet que me ofrece el retailer XYZ? Y resulta que cuando entramos al canal móvil, al canal celular, la experiencia es totalmente distinta. Es más, no nos reconoce como la misma persona que entró en un momento dado en el canal móvil y luego continúa en el otro canal. De acuerdo. Entonces, ahí hay profundas desafíos que las empresas tienen que enfrentar, que es cómo hacerle esa plataforma omnicanal sin fricciones que sirva eficientemente al cliente. Un segundo punto que para mí es súper importante es el enfoque en los empleados. Las empresas tienen que entender que las personas que entregan servicios y que lo entiendan finalmente, porque no lo han entendido a través de los años, las personas que entregan servicios a los clientes son las personas que trabajan para ellos. Es la línea de contacto con los clientes a través de cualquier canal. Entonces debe haber
a mi juicio, una preocupación por encima de lo que se ha venido dando a través de los años en esta situación especial que estamos abocados. Porque finalmente quienes resuelven los problemas de los clientes, quienes empatizan con los clientes son los empleados de contacto, los empleados de línea, los que atienden clientes. Entonces, para mí es súper importante que las empresas se enfoquen en sus clientes, en su bienestar, en asegurar que ellos estén bien. Si ellos no están bien emocionalmente por la situación de la pandemia, pues van a hacer un pésimo trabajo de empatizar con el cliente. Ese es el segundo punto. Y para finalizar, que está relacionado y un poco recogiendo lo que mencionaba Gerardo y Mauricio, es que necesitamos hoy un liderazgo humanizado. Ese liderazgo humanizado permite precisamente empujar aquello que mencionaba Gerardo del trabajo en sinergia. Yo le llamo trabajo colaborativo, que es una de las habilidades esenciales del mundo actual, donde yo trabajo con mis canales inclusive como parte integrante o con competidores inclusive para entregar soluciones a los clientes, soluciones inteligentes a los clientes. Entonces, para esto requiere de un liderazgo humanizado, de pensar en que el trabajo colaborativo es indispensable, que tengo que inspirar a mis empleados dentro de la empresa para que estén enfocados en el cliente y me tengo que preocupar legítimamente por asegurar su bienestar. Y además de eso, ese liderazgo humanizado es el que va a señalar el camino que mencionaba Mauricio, ¿verdad? De pensar en las necesidades de que tenemos un mundo diferente, que queremos un mundo diferente, que queremos un mundo con propósito, digamos que hay un propósito detrás de lo que queremos como individuos, como personas. Y esos propósitos tienen que ver con una mejora de la naturaleza, con un mejor ecosistema, con una mejor ecología. Y en la medida que esos líderes señalen ese camino, evidentemente van a tener las preferencias de los consumidores. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esas estrategias son fundamentales al revisar lo que este mundo cambiante, esta nueva normalidad que estamos viviendo. ¿Cómo estamos de tiempo? De acuerdo, creo que tenemos 5 minutos más todavía, 6 minutos. En todo caso, yo quiero agregar un punto más adicional al que acaban de mencionar, ustedes tres. Si bien es cierto el tema de la empatía, el tema de la omnicanalidad en su momento que podamos aplicar, el hecho de la sinergia ya hacia nuestros clientes como tal, pero aquí hay algo que también considero yo que es fundamental, que todas las empresas deben empezar a trabajar. Si queremos que haya un liderazgo humanizado, necesitamos también que tengamos un mejor servicio al cliente. Ese es un valor agregado que la gente no lo ha sabido explotar hasta el día de hoy, por lo menos acá en Ecuador. En el momento en el que tú, un vendedor, sea empático, en ese momento ese vendedor va a poder brindar un mejor servicio al cliente. Ahí es donde creo yo debemos de trabajar bastante como empresas, como una de las estrategias que hay que cambiar, mejorar definitivamente y muy notablemente para los venideros, ¿no? No quiero hablar de 2021, sino de ahí en adelante como base fundamental. Porque a la larga el contacto final lo tiene el consumidor con un vendedor. Llámalo a través del dispositivo móvil, llámalo presencial, pero si ese vendedor o esa persona que le está ofreciendo un servicio o un producto, una marca, lo que sea, no es capaz de mejorar o darle ese sentir del servicio que le puede dar la compañía que representa o el producto que le va a dar, mira, nos ha pasado a todos. Pues, inclusive puede ser hasta el mejor producto del mundo, pero si me da un mal servicio, ya no lo vuelvo a comprar, porque en ese momento más pesa esa parte de ahí de que no, ¿para qué vas a ir allá si te atienden mal, hay un mal servicio? Se me demoraron 3 días en contestarme una pregunta que les mandé, o sea, cosas de ese tipo
son también fundamentales como estrategia de cambio que tienen que tener las empresas en ese sentido. Lo que está pendiente online, estamos ya por finalizar. Sí, lo que ibas a decir. Lo que están vendiendo es que tienen un trabajo un poco más fino y hay una respuesta porque la persona que compra online y tiene una mala experiencia no vuelve a ese lugar. Nunca va a comprar. Hay como hay un seguimiento para ese lugar. Se supone que si tú tienes un servicio online va a ser mucho más efectivo, más rápido, de mejor calidad y todo. Y resulta que muchas veces es todo lo contrario. Entonces no te dan ganas de volver a hacer un servicio online. Y dices, no, la próxima voy caminando personalmente porque por último hasta lo veo físicamente. Señores, la verdad, muy agradecido por la aportación de todos ustedes. Quisiera realmente que este tipo de charlas sean más extensas porque hay mucho por conversar, hay mucho por hablar, ¿ya? Pero creo que como una primera ocasión, una primera aportación que estamos dando en momento, yo me siento complacido. Sé que por ahí podemos haber dejado algunos puntos sobre la mesa todavía por tratar, pero como se dice en la televisión, el tiempo es oro y nos sigue adelante. Gerardo, no sé si tienes preguntas en el chat como para, en estos últimos 2-3 minutos, le damos una respuesta rápida. Sí, bueno, Pamela ha estado comentando, hizo comentarios muy valiosos en el chat Sí, todo el tiempo. Habló mucho de la cultura organizacional, habló del distrés que tiene la gente, estuvo de acuerdo con nosotros con el tema de la empatía. En realidad, todos sus comentarios, bueno, todos podemos leerlos ahora. Para mí son muy valiosos. Ella tiene una experiencia totalmente de acuerdo, así es. En Chile, en capacitación en neurocoaching. Es más, en pocos minutos va a recibir un mail mío porque me interesa conversar más en profundidad con ella sobre estos temas. Pero no hay preguntas, salvo una pregunta que hacía Eduardo Press, que preguntaba qué eran las fricciones, que la contestó Pamela. Lo que decías tú, Javier, de las empresas que generan fricciones, que lo contestó Pamela. No sé si quieres hacer algún comentario respecto a lo que hablabas de las fricciones. Pero creo que el tiempo se nos fue volando y tocamos bastante por encima algunos temas y hay mucha cosa que ha cambiado este año. La sensibilidad está a flor de piel. Hoy creo que el tema es otra vez la empatía, la colaboración, estar cerca, tener un propósito y manejarte a partir de eso con coherencia. Hoy nadie te perdona. No nos olvidemos que el 50-60% del mercado actual son millennials que tienen un compromiso distinto. Eso lo habló bastante Mauricio. Y tienen una forma de moverse totalmente distinta a nuestra generación. Y si a ellos les fallamos, nos pasan factura inmediatamente. Se olvidan de nosotros. Ellos están en muchos temas muy pendientes y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso. Así es. Nada más agregar sobre el tema de fricciones, que es un tema muy importante. Yo creo que nosotros como individuos tenemos suficientes fricciones lidiando con la pandemia, ¿verdad? En todos los sentidos, con nuestras familias, enfrentando la incertidumbre. Lo que menos queremos es que nuestros proveedores nos generen fricciones. Por eso es que es un cambio del mindset, es decir, que nos permitan más bien eliminar las fricciones, porque lo que va a pasar es que el cliente donde encuentre menos fricciones es donde va a hacer negocios. O dicho de otra manera, quien le dé mejor servicio va a salir posiblemente mejor parado que otro en ese aspecto, ¿no? Bueno, señores, se nos fue el tiempo.
definitivamente no me queda más que agradecerles y espero pues en algún otro momento poder generar otro webinar de este tipo para poder complementar quizás otras ideas que se quedaron al aire. De mi parte, pues les agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos los presentes. Espero que podamos, con lo que hemos hablado, sirva de ayuda como para que ustedes puedan visualizar cosas interesantes y estamos a las órdenes de manera independiente si que desean algún tipo de profundizar más en algún tema puntual, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias, señores, y será hasta una próxima ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, a la orden. Gracias. Gracias a todos, esperamos sus comentarios y cuando podamos hacemos otro webinar. Muchísimas gracias. Chao. Chao.